he dicho y repito, estudiar Apocalipsis requiere haber leído el manual de antemano. Y yo asumo que todos leyeron el capítulo 6 y saben de sobra que se trata sobre los sellos del Apocalipsis. Ahora, aunque sepan de sobra que se trata de los sellos del Apocalipsis, estoy seguro necesitan el contexto del cual vamos a empezar hablando, porque sin ese antecedente, entender los sellos se vuelve difícil. Un amigo me escribió y me dijo: Carlos, ¿cómo se te ocurre estarme preguntando algo que no está en el capítulo? Porque me estás diciendo sobre el arrebatamiento y ahí no dice nada sobre el arrebatamiento, y es cierto. Bueno, ese es el asunto. El antecedente es punto de honor para hablar de los sellos, pero antes definí qué es arrebatamiento. Bueno, creo que para poder hablar sobre el evento al cual conocemos como arrebatamiento, debemos quizá tomarlo desde las dos perspectivas. Es decir, hay dos eventos que generalmente nosotros confundimos, que es el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo. Entonces, para definir, creo que necesitamos definir ambos. Sí. Entonces, el arrebatamiento es el evento en el que Jesucristo, desde las nubes, llama a su iglesia. Pero dame la definición antes. ¿Del arrebatamiento? Sí. Bueno, viene de una palabra griega y más tarde se traduce al latín, que es rapture, que es rapto, raptar o tomar para sí mismo. Entonces, cuando nosotros entendemos que eso es tomar para sí mismo, nosotros vamos a saber que es Jesucristo desde las nubes llamando a su espíritu, a su iglesia. ¿Okay? Eso es arrebatamiento. Eso es arrebatamiento. Y también le llaman rapto en también honor a la palabra. Al origen, a la etimología del vocablo. De hecho, esa palabra rapture aparece en la Biblia. Muchas personas difieren, que dicen, bueno, el arrebatamiento no es una doctrina que aparece. Yo escuché a un predicador reconocido diciendo que el vocablo no estaba. ¿Cómo no? ¿Cuál es el vocablo que usa? Es rapture, que es el que está en 1 de Tesalonicenses. Que ocupa por arrebatamiento. Y también está en Mateo capítulo 25. Imagino que ahora estarán entendiendo todos que por eso el versículo a memorizar habla precisamente del arrebatamiento. Del arrebatamiento, porque el versículo que hemos estado, el de llama a la puerta. Sí. No. ¿Cuál? El de hoy. A ver, ¿alguien lo sabe? Escríbanlo ahí en Facebook. El versículo que íbamos a memorizar este día. Y también creo que ya que definimos el arrebatamiento, debemos hablar de cuál es la diferencia con la segunda venida, que es la pregunta que estaban aquí. Sí, pero antes de que vayamos a la segunda venida, Ricardo, yo quiero estar 100% seguro que ustedes, como muestreo de los que nos están siguiendo en internet, entienden bien cuál es el arrebatamiento. La pregunta aquí sería: ¿cuál es el evento que la iglesia de Cristo está esperando hoy por hoy? El arrebatamiento de la iglesia. Entonces estamos hablando del rapto. Y hoy ya saben por qué se le llama arrebatamiento o rapto de la iglesia. ¿Estamos todos bien claros? ¿No hay forma que se confundan con eso? ¿Sí? ¿Decías, Jenny? ¿El verso? Dámelo. Primera de Corintios 15. ¿Saben qué? Temo que si ustedes no se lo memorizaron un montón ahí tampoco. 15:52. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15. Habían un montón de versículos que podíamos usar, pero se me ocurrió que este de Corintios podía ser una buena idea. Primera de Corintios. Bueno, hoy ya les animé a todos a buscarlo. Lo buscamos. Así es que lo encontraron en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo va a pasar eso?
en el arrebatamiento. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo puede ser eso en fechas? En cualquier segundo. Hoy más que nunca. Bueno, ¿todos estamos bien con el arrebatamiento? Aquí tienen un verso, texto, fuente que nos va a ayudar. Ahora hablemos de la segunda venida. Bueno, hablamos. Primero definirla. La segunda venida es el evento en el cual Jesucristo vuelve con su iglesia, o sea, la iglesia que fue arrebatada, 7 años después del arrebatamiento, Jesucristo vuelve con su iglesia como un guerrero y viene precisamente a defender a su pueblo judío que se quedó en la gran tribulación, a defenderlo de las naciones que quieren atacar. ¿Okay? La segunda venida. La segunda venida, la diferencia no es el arrebatamiento. No es el arrebatamiento. La iglesia de Cristo no está esperando la segunda venida. No. Ni tampoco el arrebatamiento es el día del Señor. Tampoco. Bueno, entonces ahora sí, decías que tenías algunas diferencias marcadas entre un evento y otro que facilita entenderlo. Sí, bueno, la primera diferencia es la que ya dijimos, ¿verdad? Hay una diferencia de tiempo de 7 años que si nos sumergiéramos en las profecías descubrimos el tiempo, ¿verdad? Otra de las diferencias. Entonces sí tenemos la fecha de la segunda venida del Señor. A partir del rapto podemos contar 7 años. ¿Verdad? ¿Están claros todos? Está en Daniel capítulo 9, versículo 24. Oigan, esto es más que interesante. Si nosotros tuviéramos la fecha del arrebatamiento, tenemos la fecha de todos los eventos proféticos. Así es que con certidumbre podemos decir, ¿cuándo va a ser la segunda venida del Señor? 7 años después del arrebatamiento. Exactamente. Bien, primera diferencia. La segunda diferencia que nosotros encontramos y cuando leemos el Apocalipsis completo, descubrimos de que de los primeros 3 capítulos donde se menciona la historia de la iglesia, que ya lo estudiamos, a partir de ese momento, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, desde arriba Juan es invitado y le dice, ven, sube. Vemos la adoración celestial, los sellos, pero a partir de ese momento no volvemos a escuchar a la iglesia, no vuelve a aparecer. Entonces, si no vuelve a aparecer ni como la iglesia, por ahí vamos a ver algunos santos, pero no es la iglesia, podemos preguntarnos, ¿dónde está la iglesia en todo el tiempo de tribulación? ¿Verdad? Entonces, esa es una característica que nos lanza. ¿Dónde está? Ya que te metiste, ¿dónde está? En las bodas del Cordero. En las bodas del Cordero. Pero bien dijiste que no vamos a ir hasta ahí, no vamos a porque sería anticiparnos al capítulo 9, ¿verdad? Por ahí. Decías, Jenny. Antes que pase, preguntan que Daniel 9, ¿qué versículo? 9 del 24 al 27. Estás hablando de las semanas de Daniel. Ajá. Bueno, si seguimos en cuarentena, nos vamos a pasar a Daniel después de Apocalipsis. No queremos seguir en cuarentena. Bueno, dicho de forma un poco más puntual, en el arrebatamiento, Cristo llama a su iglesia. En la segunda venida, Cristo regresa con su iglesia. De hecho, si queremos más características y sumergirnos, hay tipologías en la Biblia que encontramos de este evento. Dios salvando a 8 personas del diluvio, ¿verdad? Los agarra para sí mismo para que no vayan a ser juzgados con el pueblo, con el mundo. Dios salvando a un justo, a Lot, de la destrucción del Sodoma y Gomorra. Dios a lo largo de la historia en el Antiguo Testamento nos ha mostrado diferentes tipologías que nos da, por ejemplo, Enoc. Dios le salva porque caminó con él, entonces le salva y le evita que... Interesante. Entonces todas esas son tipologías que nos permiten también poner características al evento del Contame, ¿esas tipologías son de Ela? Algunas, sí. Bueno, ¿están todos claros la diferencia entre una y otra cosa? 3 personas preguntan que si los 7 años son literales. Sí. Si los 7 años son literales. Ok, dale, responde. Los 7 años son literales. Cuando estudiamos la profecía de las 70 semanas de Daniel, descubrimos que hay 483 años que ya se cumplieron, ¿verdad? Y de 490. Cuando dice 70 semanas, 7 lo multiplican ahí para sacar el número de años y solo hacen falta 7 años que se cumplan, que constituiría una semana, ¿verdad? Sí. Entonces son literales y Jesucristo lo profetizó. De hecho,
me atrevo a decir de que los 483 años precisamente se cumplieron el domingo que alabaron a Jesucristo, en la entrada triunfal. Ese día específico se cumple esa profecía y a partir de ahí se corta el reloj de Dios para esperar el tiempo de gracia y que se dé el momento del rapto. Podría ser, Ricardo. No nos vamos a meter ahí por cuestión de tiempo, solo debo acotar que hay 3 fechas probables al respecto. Una, en efecto, es el Domingo de Ramos, otra es el momento en que Jesucristo murió y otra es cuando ascendió. El Pentecostés, todo eso. Exacto, pero regresemos. Solo queríamos establecer bien el arrebatamiento y hay alguien más en Facebook. Que dicen que no les quedó claro la definición de la segunda venida. Ok, que no quedó claro la definición de la segunda venida. Entonces asumamos que el arrebatamiento está claro. El arrebatamiento está claro. 7 años después, que sería la parte del Apocalipsis, el sufrimiento, los 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. ¿Sabes qué? Perdonen, y quien no tiene claro la segunda venida, no se preocupe, porque de todas formas vamos a llegar. Ya vamos a llegar. En este evento, en el capítulo 6, no se describe. Lo que pasa es que necesitábamos diferenciarlo porque toda la gente lo confunde. Lo que sí necesitan saber es el arrebatamiento, y como les quedó claro, avancemos por cuestión de tiempo. Bueno, ¿esto significa que la iglesia fue arrebatada? La iglesia fue arrebatada. Ok, nosotros los que hemos creído en Cristo, estamos en el cielo. Con la tipología que usaste de Lot, Noé, Enoc, que de igual forma nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia, nos arrebata y nos evita la tribulación. Que los que queden aquí vivos en la tierra van a pasar por ella. Ahora, ¿cómo se le llama a esa tribulación? Bueno, en el capítulo que hoy toca. ¿Los sellos? Exactamente. Así es que, decime otra forma en cómo podríamos llamar a los sellos. Juicios. Exacto, los juicios. Los sellos, entonces, son juicios de Dios para el hombre, la humanidad. Por eso es que nos ha arrebatado a nosotros, porque Dios no está interesado en juzgarnos. ¿Por qué no? Si somos igual de pecadores que los que se van a quedar. Lo que sucede es que la sangre de Cristo nos redimió. Porque Él ya nos compró, Él ya nos redimió. Entonces, se van a abrir 7 juicios. El capítulo que hoy competía, que era el 6, ¿no? 6. Son apenas 6 juicios. No, se abren 5, se abren los 6. Se abren los 6, pero mira, explícanos, traías por ahí algo como aplicar un sello, porque probablemente hay personas que están creyendo que esto de los sellos es algo así bien filosófico, poético, y no se imaginan cuán práctico es. Bueno, primero nosotros hicimos a grosso modo una representación de un papiro. Cuando Juan habla de sellos, probablemente se refiere a algo como esto: un papiro sellado, valga la redundancia, con 7 sellos. Ya sabemos que no hubo nadie que se encontró para poderlo abrir, solamente el Cordero. Entonces, habiendo encontrado al Cordero, viene y él va a abrir uno por uno. Pero la ciencia de los sellos es que al abrir uno se desprende y se abre el juicio. ¿Ok? Se abre el juicio porque se abrió este sello en específico, y así consecutivamente con los demás. Entonces nosotros debemos tener la idea de que ese es el librito. Son 7 decretos. Son 7 decretos que él va dando clic y van abriendo. Entonces, esto es algo así como en el juzgado divino, nuestro Dios ya ha emitido su dictamen. Y la palabra sello simboliza que cuando se enviaban cartas, o se enviaban papiros como estos de algún rey, ponían una especie de cera y el rey lo sellaba con su anillo. Eso simbolizaba de que nadie podía abrirlo a no ser el receptor. Entonces, cuando esta persona lo abría, esa cera se desprendía y ya no había forma de volverlo a cerrar, porque la cera ya estaba... Wow, miren, esto... hermoso, y también para mí eriza mis vellos. ¿Por qué solo Jesús podía abrirlos? Porque era el digno. Hay algo más. ¿Por qué solo Jesús podía abrir esos sellos? Está cerca.
Dijo, ¿por qué es inmolado? También es cierto, porque pagó. ¿Quién es el único que puede juzgar al hombre? Jesús. Es Dios. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo al abrir los sellos? Juzgando al hombre. Ahora Jesús nos está diciendo, ya no soy más el cordero inmolado, ahora soy el juez. Y ahora voy a reclamar lo que es mío. ¡Wow! Y empiezan entonces 7 juicios. Y empiezan 7 juicios. Es como 7 castigos, 7 decretos que el Rey de todos los reyes, nuestro Dios, ha dado para la humanidad, y el Cordero inmolado es el que los va a abrir y obviamente ejecutar. Sí. Entonces ahora explícanos cada sello. Bueno, para comenzar, no sé si, imagino que todos leímos la guía, yo también hice el cuadrito, ¿verdad? Donde, a grosso modo, pues, porque yo me entiendo, pero creo que es mejor forma tratar de clasificar las cosas y las podemos entender de mejor manera. Entonces te voy a ir preguntando. Entonces, váyame preguntando. El primer y el que más lata le da a todo el mundo. El primer sello. El primer sello. Bueno, el primer sello, la parte literal que nosotros encontramos en la Biblia es que viene un caballo blanco. La representación del sello, una vez fue abierto, es un caballo blanco. Y en este caballo blanco, en efecto, viene un jinete. Y el jinete tiene una corona, ¿ya? Y también tiene un arco. Y dice que traía el lema o el emblema de venciendo y para vencer. Mira, ese es el sello. Todo el mundo tiene pleito con este jinete porque está en un corcel blanco. Porque tiene corona. Y porque tiene corona, y porque Jesús aparece en Apocalipsis 19 también cabalgando en un corcel blanco. Entonces, ¿es este el Señor? No. Okay. Absolutamente no. Y en letras mayúsculas. Explicada, ¿por qué no? Para que todos los que nos están escuchando entiendan perfectamente bien que esto es un juicio. El Cordero está abriendo. Él está abriendo los sellos, por lo tanto no puede ser Exacto. el que sea el mismo sello. Número 1. Número 2, una característica que nos enseña este sello es que a pesar de que trae un arco, ese arco no trae flechas. Al menos no se dice. ¿Ya? Entonces, si no es el Señor Jesucristo, pero tal parece que nos quieren, digamos, lanzar algunas características de Jesucristo, es probable que tenga que ver con la plataforma del anticristo, que se va a tomar lugar en esos 7 años específicos. ¿Ok? Entonces, probablemente tenga que ver con que en ese tiempo se van a empezar a dar luchas por poder, conquistas. ¿Ya? Yo aplaudo que estés siendo respetuoso con los libros y que digas que punta a la plataforma del anticristo. Como yo ya te superé 30 años de edad, si me avientan piedra ya no importa mucho. Yo no voy a ser respetuoso de los libros, yo voy a decir literalmente. Es el anticristo. Es el anticristo. Bueno, pues. Piedra. Así es que cúlpenme a mí. Pero sí, estoy excusando a Ricardo porque los libros dicen eso. Pregúntame, por favor, ¿y por qué usted está seguro? ¿Y por qué usted está seguro? Pues? Bueno, es que estoy seguro por esto, mira. Exactamente después del arrebatamiento, ¿qué es lo que sigue? Los juicios, los sellos. Pero hablando en términos proféticos genéricos, bueno, ¿qué es lo que más va a sonar en el planeta Tierra después del arrebatamiento? El anticristo. El anticristo. Entonces, ¿y a quién quiere parecerse? A Jesús. Porque viene en un corcel blanco. ¿Quién más? Tiene que ser el anticristo. El primer sello ya lo abrimos. Perdón, Jenny. Anabel Colocho pregunta, ¿esos sellos se abrirán en la tribulación? Sí. Son juicios de la tribulación. Cada vez que usted oiga un sello, para que sea más español nuestro, cambie sello por un juicio tribulacionario. Segundo sello. Segundo sello, bueno, dejamos claro que el pasado son conquistas, pero no dijimos que tiene que ver con que el hecho de que no traiga flechas es porque serán conquistas políticas, pacíficas, ¿verdad? Manipulación. Exacto.
Por lo tanto, el segundo sello dice la Biblia que es un caballo bermejo, una palabra que no conocemos, pero es un caballo rojo, Tu camisa. rojizo, quizás sí, más oscuro como la sangre, ¿verdad? Entonces, ¿qué trae este sello? El caballo bermejo dice que trae poder para quitar la paz, matarse unos con otros, y tiene una representación de una espada. Entonces, es muy probable que lo que comenzó con conquistas, lo que comenzó con una lucha entre políticas, se conviertan en guerras, ¿verdad? Estallen, ¿verdad? El conflicto y comiencen a haber guerras. Yo, como ansias por adelantarme, y qué pena, me disculpo con los que me van a decir, hoy cuéntenos. No, es que mire, a la mitad de la tribulación se va a romper la política y va a empezar la gran tribulación, que es una mortandad terrible por guerra. Eso significa que el siguiente caballo, que es el bermejo o rojo, representa entonces la guerra. La guerra. Se acabó la época del caballo blanco, empezó la del caballo rojo. Mortandad, sangre por guerra. Mira, ya van a preguntar, te puedo asegurar. Y las guerras, que los rumores que Trump va a invadir Venezuela, o ya lo invadió. A ver, se suponía que iba a ser ayer, yo no sé si son las mentiras de internet. Todas esas guerras, ¿son parte de este caballo? No. Explicarles por qué no. Lo que sucede es que ya definimos que todos los juicios están después del arrebatamiento. Entonces, lo que sea que vivamos hoy por hoy, la iglesia no ha sido arrebatada, por lo tanto solamente son rumores. ¿Ya? Una prueba fehaciente. Demuéstrenos ustedes que esa guerra en Venezuela, supuesta, porque no sé si empezó o no, no es parte de la tribulación. Demuéstrenlo. Estamos aquí, no ha sucedido el arrebatamiento. Muchos se tardaron, ¿verdad? Ahora, si ya no me ven aquí y ustedes aparecen, eso es otra cosa. Y a mí tampoco. Siguiente. Sí. Tercer sello es un caballo negro. Hola, sí. perdón. A un hermano no le quedó claro. Daniel dice, ¿por qué viene en un corcel blanco? Bueno, viene en un corcel blanco porque quiere parecerse a Cristo, ¿ok? Pero es el anticristo. Entonces, Cristo más adelante sí va a venir en un corcel blanco, tiene otras características, pero él es un impostor, ¿ya? Y trae su plataforma, su gobierno, cosas que quizá todavía no debemos meternos, pero esa es la idea ahí, un impostor. Lo vamos a ampliar cuando lleguemos al anticristo, pero de antemano va a ser... la plataforma del anticristo es postularse como líder mundial en nombre de la paz, no en nombre de la guerra. Entonces el caballo blanco viene vencedor, pero con paz, no con guerra. De hecho, la Biblia dice que los primeros 3 años y medio conseguirá una paz aparente. Y la profecía enseña, cuando oigáis que la paz viene al mundo, es porque el anticristo está por entronarse y la iglesia se ha marchado. Así que cuando oigan que vino la paz, si todavía están aquí, es porque ustedes se quedaron. Siguiente. Tercer sello. Bueno, habíamos dicho que el tercer sello es un caballo negro. Ok, desde ya el mismo versículo nos dice que el caballo negro trae al Hades detrás de él, ¿ya? Lo cual todos sabemos que el Hades es el lugar de los muertos, ¿ok? Y da algunas características, entre ellas dice que el jinete trae una balanza en la mano, que es una balanza de esas para medir peso en la antigüedad, y también hay una especie de misterio ahí, porque dice que viene alguien gritando 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, y también dice, pero el aceite y el vino no lo dañen. Eso es lo que dice la Biblia. La pregunta ahora es, ¿qué significa esto? La palabra con la cual podríamos definir el tercer sello es hambruna. Ok, hambruna, con esa palabra la definimos. ¿Por qué? Bueno, no es de sorprenderse porque las consecuencias del anterior.
Ya, primero comenzamos con diplomacia, política, manipulación, explotaron las guerras y esas guerras nosotros ya sabemos que generan hambrunas. Ya, sobre todo los países más pobres son los que terminan sufriendo los estragos de las guerras de los más grandes. Entre esa hambruna podemos descubrir el probable misterio, que es la inflación y la escasez de alimentos, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? El denario era el pago de un día de un obrero en el tiempo de Juan. Por lo tanto, la persona va a ser capaz de comprar nada más, digamos, representativamente 2 libras de trigo por lo que va a ganar un día. Y te voy a poner un ejemplo bien fácil. Esa frase es exactamente como lo que está pasando hoy en El Salvador. ¿Cuánto cuesta hoy el galón de gasolina? No he salido. No sé. No, ninguno de nosotros, pero las noticias lo enseñan para los que sí pueden. 1.95. Sí. Así dije yo, ¿qué? Cuando vi la noticia, vamos a llenar todos los tanques, porque eso cuesta. Entonces, pero ya saben por qué cuesta eso, ¿verdad? Nadie está comprando gasolina, no hay vehículos, nadie. Pero vaya a los supermercados. Afortunadamente el presidente ha puesto un control sobre los especuladores. De no ser así, esto se hubiera disparado. Vete al cuarto por el tiempo. Cuarto sello, ok. Teníamos la hambruna y el cuarto sello es un caballo amarillo, ok. El caballo amarillo, desde ya podemos nosotros determinar que puede tratarse de que es un amarillo pálido, ya, como de una persona o alguien que está enfermo, ok. Y en efecto lo dice, que el nombre... bueno, me equivoqué, el Hades es el que viene detrás de este. Bueno, el nombre se llama muerte, el Hades viene detrás y tiene la potestad para poder destruir la cuarta parte de la tierra. Entre cosas con las cuales la puede destruir... Puntualmente, ¿qué representa? Representa la muerte que va a ocasionar todo lo anterior. Me dijiste que los 3 sellos anteriores es una especie de progresión. Tienen progresión. Explícame la progresión. Bueno, la progresión es que comienza con conquistas, con política, manipulación, continúa explotando en las guerras. Sigue Esas guerra. guerras traen hambrunas y por la causa de la hambruna muchas personas mueren, aparte de la misma guerra, aparte de... Ahí están las pestes. Aquí están las pestes. Que vienen también como propina de las guerras. Exacto. Por la contaminación. Correcto. Y hay una característica más que se menciona y casi nunca la tomamos en cuenta. Dice que muchas personas van a morir por las fieras del campo. Por los animales. Sí. ¿Sabe qué puede significar? Que como hay hambruna, la cadena alimenticia de los animales también se va a ver opacada. Entonces, muchas fieras salvajes se van a salir de su hábitat y van a querer perseguir a los animales para poder comer, porque ellos mismos no encuentran animales para ellos. Interesante. Aunque ya lo estamos viendo, porque si ya los animales... No, hombre, si hoy mismo los animales están saliendo... Lo que no saben es que ya vamos a salir hoy nosotros. Están saliendo porque no hay humanos, pero en ese entonces no van a ver. Van a salir porque tienen hambre. Exacto. Van a salir a casa. Y luego está la profecía de que se van a dar un festín con los cadáveres, las aves de rapiña. Jenny. Hay muchas preguntas quizás tienen que ir un poquito más despacio. ¿Muchas preguntas? Sí. ¿Qué tantas? Porque ya nos acabamos el tiempo. Quizás vamos muy rápido. Wow. ¿Saben qué? Tenemos que terminar porque son las 7:30. Seguimos mañana en el mismo porque no hemos abierto el quinto y el sexto. Contestar estas preguntas. No decís que son muchas. Pero las primeras son 10. Las primeras y son 10. No, son 3. Las primeras 8. A ver, una, sí es cierto. Alberto pregunta que por qué 7 años. Porque hay una explicación de por qué son 7 años. ¿Por qué 7 años? Sí. Y las disculpas, eso tenemos que explicarlo cuando avancemos a los otros capítulos. Y por la última. La pregunta que si hay algún significado por el cual ellos andan en caballos. Sí. Bueno, básicamente es una representación de que tienen poder. Sí, y recuerden velocidad, transporte. En aquella época no existía otro medio más veloz, más fuerte y más poderoso. Y los caballos estaban relacionados con las guerras. Los caballos relacionados con la guerra. ¿Vos sabés montar caballo? No.
confieso, es para mí un sueño que quizás no volveré a hacer realidad, pero cada vez que veo una de esas películas pienso en el Apocalipsis, el poder que debe sentir el hombre al manipular esas bestias. Algo de eso tiene que ver. Bueno, debemos parar aquí, Apocalipsis. Con permiso. De todos modos, ya pregunté, y la cuarentena se acaba hasta el 21, así que tenemos tiempo. Y podemos seguir mañana. Ricardo, gracias. Seguimos mañana nos faltan 3 sellos. Y yo sé que el 7º sello está hasta el capítulo 8. Sí. Pero ahí vamos a revisar si nos lo saltamos para abrir los 7, si se puede o no. Bueno, gracias a todos gracias Ricardo, a los que están en Apocalipsis. Quiero invitarles a todos. Vamos a usar otros 15 minutos. Igual de importante o más que Apocalipsis. Bueno, es que toda la Biblia es importante. Cuando digo o más, porque se trata de la Semana Mayor. Queremos decirles qué es lo que pasó el lunes. Queremos decirles qué es lo que va a pasar mañana en la historia. Así que, Talo, por favor, venís. Ahora vamos a olvidarnos unos minutos de Apocalipsis y vamos a retomar la Semana de la Pasión. Significa que vas a dar marcha atrás al tiempo, Sí. para que nos recordes 2000 años atrás aproximadamente qué fue lo que pasó en este lunes. Sí, en este lunes sucedió algo increíble, pero antes tengo que explicarles algo. Todos disfrutamos los árboles frondosos. Aquí en Patmos tenemos tantos árboles y cuando andamos buscando un espacio para orar, siempre todos andamos buscando los árboles frondosos por la sombra y porque son frescos y todo eso. Pero a la hora de construir o en algunas leyes de construcción, en realidad los árboles frondosos o no, que no dan fruto, son despreciables. Si se necesita impermeabilizar una zona o construir sobre ella y el árbol que está ahí no da fruto, entonces fácilmente uno piensa, está bien, quitémoslo. Pero si da fruto, en realidad tiene que pensarse 2, 4, 5 veces si realmente uno lo quiere botar o uno va a querer replantarlo. En realidad duele botar un árbol que da frutos. Bajo ese concepto, entendiendo que los árboles, sean frondosos o no, que no dan frutos, son despreciables, quiero que ahora regresemos a la historia de Jesús y vayan hasta Marcos capítulo 12. En Marcos capítulo 11, van a ver la purificación del templo. Pero Jesús, para purificar el templo por última vez, porque esta es la segunda vez que lo hace, la primera vez lo hizo al inicio de su ministerio, esta vez lo hace con una figura. Él enseña algo a sus discípulos, porque sus discípulos y él ven un árbol frondoso, una higuera a lo lejos y tienen hambre y dicen, hey, ahí hay un árbol frondoso, parece una higuera, de seguro tiene frutos. Entonces van en búsqueda de ese árbol frondoso, llegan y se dan cuenta que la higuera no tiene frutos. Entonces Jesús dice, maldita esta higuera que no tiene frutos, es despreciable. Porque un árbol, por muy frondoso que sea, sin frutos, es despreciable. Y de eso quería hablar Jesús, de los árboles frondosos sin frutos. Porque después va al templo. Y si hablamos de la estructura o del diseño... Para no perderme, Jesús maldijo a la higuera el lunes. Sí, el lunes. Antes de entrar al templo. Sí. Ok, dale. Entonces, va al templo y esto es lo que sucede. El diseño arquitectónico de ese templo era hermoso. No era comparado con el de Salomón, obviamente, pero sí era hermoso. Era hermoso porque Herodes había tratado de ganarse al pueblo haciendo un diseño hermoso y tratando de hacer algo que reflejara lo que alguna vez fue la gloria del templo. Pero ¿saben qué es lo triste? Que Jesús llega, ve este templo hermoso, este edificio hermoso, pero no encuentra ni un tan solo fruto.
Entonces Jesús ahí empieza la purificación y empieza a limpiarlo de todos los cambistas, de todos los vendedores, de todo el negocio que habían convertido en la religión. Es triste que Jesús no encontró un fruto en el lugar que había sido hecho para ser un centro de adoración y comunión. Muy triste. Eso fue lo que Jesús encontró en su lunes. Un árbol frondoso sin frutos o una iglesia hermosa sin frutos. Después, al siguiente día, vuelven a pasar por esa higuera y se dan cuenta los discípulos que se secó. Y le dicen: Jesús, se secó la higuera que tú echaste la maldición sobre ella. Y Jesús les dice: sí, obviamente iba a secarse, porque un árbol frondoso sin fruto es despreciable. Y después dice Jesús: les voy a decir a ustedes, mis discípulos, en el verso 22, dice del capítulo 11, Marcos, les dice cuáles son los frutos que Jesús anda buscando. Y les dice: el fruto que yo ando buscando es fe. También Hebreos 11 lo dice: es imposible agradar a Dios sin fe. Jesús les está diciendo: hey, si me quieren agradar, si quieren darme un fruto, que sea la fe. Y luego les dice: ¿qué tipo de fe? Un tipo de fe que mueva montañas. Ahora ustedes estarán pensando en sus casas: hey, yo tengo ese tipo de fe que mueve montañas porque yo siempre confío en Dios. Pero Jesús les dice qué tipo de montañas deben de mover después. En el verso 25 les dice exactamente qué montaña deben de mover con su fe. Y es el perdón. Es lo que en tantas familias es necesario. Que sean capaces de mover la montaña del resentimiento con la fe. ¿Por qué Jesús primero dice que con fe deben de hacer eso? Porque el perdón no es algo que nosotros hacemos. El perdón es algo que el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones cuando tenemos fe en Cristo Jesús. Y Él va a empezar a sanar esas áreas para que nosotros podamos perdonar. Retomemos como un bosquejo. Jesús maldijo la higuera porque no daba frutos, como una ilustración de que iba a maldecir el templo porque tampoco había frutos. Eso lo hizo en lunes. Y la higuera se secó porque Jesús la maldijo, porque era despreciable, y porque los discípulos entonces debían entender que el perdón es lo que se sobrepone a los que no dan frutos. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar eso a nosotros en lunes? A eso iba. Hay muchos árboles frondosos en la iglesia. ¿A qué me refiero? Hay muchos religiosos que se ven muy bien, muchas familias que se ven muy bien, que sirven, que están unidas, que viven juntas. Pero solo es eso, solo es apariencia, solo son hojas, no hay nada de fruto. Hay familias que en esta cuarentena no han podido pasar juntos un momento porque no han aprendido a perdonarse. El primer paso para la unidad familiar es el perdón. Y si ustedes no logran perdonarse, no van a lograr el fruto que Jesús estaba buscando. Entonces, ¿saben de qué trató el ayuno de la levadura todo este día? De que ustedes buscaran esa pequeña cosa que hace que todo un pan cambie en gran manera. Así como ustedes buscaron abstenerse de esa pequeña cosa, busquen esta noche ese pequeño resentimiento que tienen contra esa persona en su familia, que está haciendo que cambie totalmente sus vidas, que las está haciendo explotar así como lo hace la levadura en el pan, para que ustedes puedan vivir el lunes que vivió Jesús.
Ahora, ¿cuál es la mejor forma de perdonar? Bueno, hemos hablado tantas veces con los jóvenes sobre esto y hay una forma que hemos encontrado con los jóvenes de hacerlo, y es orar con la persona que queremos perdonar o orar por la persona que queremos perdonar. Así empieza a sanar nuestro corazón. Entonces, ¿a qué les quiero invitar esta noche después del devocional? Y porfa, háganlo. Oren los unos por los otros. Ya están reunidos. Solo digan, yo oro por vos, vos orás por él, vos orás por mí. Así. Oren los unos por los otros y van a ver cómo el Espíritu Santo va a empezar a sanar su corazón. Eso es hasta hoy. ¿Qué vamos a hacer mañana? Mañana no les voy a contar aún la historia, porque eso es para mañana. Lo que sucedió en la noche de martes de Jesús. Lo que sí les voy a contar es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es que van a ponerse de acuerdo con alguien. Si es un inconverso, aún mejor. Pero si es alguien que ustedes han estado discipulando, que aceptó a Cristo, pero han estado discipulando, o quizás no han estado discipulando, pero van a ponerse de acuerdo con una familia, con alguien, a despertarse a la hora del culto de resurrección. Los dos se van a hablar. Entonces, si yo me pongo de acuerdo con mi papá, yo le voy a hablar el domingo a las 4:30, si es que a las 4:30 es, y le voy a decir, papá, ¿ya te despertaste? Sí, ya estoy despierto. Va, ¿estamos listos para el culto? Sí. Entonces van a buscar a esa persona. ¿Por qué? Mañana se los voy a contar con la historia de mañana. El culto va a ser a las 5, el domingo de resurrección, y lo vamos a hacer donde iba a ser el culto. Pero tengo que decir esto, ya me pasé un montón de tiempo, ¿me puedo pasar otros 5 minutos? A que haga vigilia, están diciendo en Facebook. Cuando estabas diciendo sobre el árbol que hay que cortar, aquí habían 3 o 4, ¿se acuerdan del dilema de mi palo? Se lo quiero contar a todos. Hace 30 años, el hermano Carlos Eason, que el Señor tenga en su presencia, hizo una tarima al fondo de la cancha. En aquel entonces no había cancha de fútbol, para que los pastores de la radio vinieran e hicieran vigilias, cultos, y ese era el púlpito. Entonces, si alguien se para ahí, toma toda la propiedad así, pero hay que pararse para descubrirlo. Y hoy ya no se nota, porque los años pasaron y alguien puso un enorme árbol de mango que tapa la tarima. Entonces, cuando estuvimos con el equipo del culto de resurrección, todos estábamos de acuerdo porque los llevé a que se pararan en la tarima. ¿Qué vamos a hacer con ese palo? Porque está lleno de frutos, cientos de mangos. Y yo pregunté, y son ricos, riquísimos. Entonces yo me puse mal y les dije, bueno, no lo corten todavía. Voy a hablar con alguien que sabe mucho de esto, quizás podemos trasplantar un árbol así. Todos se rieron de mí como diciendo, está loco el pastor, ¿cómo vamos a trasplantar algo así? Pero en fin, no lo tocamos. Estoy sonriendo porque no vamos a hacer el culto, el árbol todavía está ahí. Y yo casi todos los días salgo a hacer ejercicios y corto algunos frutos, y cada vez veo ese árbol y pienso, ¿a quién se le ocurrió ponerlo aquí? Y creo que el árbol habla conmigo y me dice, tengo frutos, Carlos, no me podés quitar. Y con lo que vos acabas de enseñar ahorita, tengo que preguntarme y preguntarles a todos los que nos están escuchando, ¿tiene frutos usted? Porque dice ahí que el Señor va a apreciar esos frutos. Jesús anda buscando esos frutos. Wow. Está hambriento por ellos. Imagínense que con tan pocos talentos que tenemos, de vez en cuando podemos producir un pequeño fruto.
Y Jesús está hambriento por esos frutos. Qué necia es la gente que se niega a servir al Señor con todo su corazón. Especialmente en estos días en que todas las profecías están cumplidas. Antes que me vayan a preguntar, mire, y todo esto de los rumores de guerra y todo, ¿dónde caben las pestes y todo lo que está pasando? Todo cabe antes del arrebatamiento. Uno de estos días sucederá. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Memorice 1 Corintios, ahí está más explicado. Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes. Espérame, ¿qué van a hacer ahorita las familias? Van a orar y van a ir a pedir perdón al que han ofendido. Mira, ¿te imaginas aquellas familias que no se han perdonado 40 días encerrado? Pobre de ustedes, hermanos. Ya estoy pensando en aquellos tiempos en donde habían hermanos que en el mismo cuarto tenían una línea fronteriza y que si la pasaba era guerra. Pobre de ustedes, en 40 días viéndose la cara. ¡Ey! Todavía les faltan 20. Más les vale, mejor pidan perdón. Y disfruten los otros 15 días o 18 que hacen falta, si es que no nos ponen un mes más. Así es que... Entonces yo oro por vos, vos orás por el que está aquí y el que está aquí ora por mí. Si es que hay algo que no nos hemos...